La función expresiva es donde las emociones y sentimientos del emisor toman especial relevancia, pues son oraciones con un importante componente subjetivo. A continuación, vamos a profundizar sobre esta función expresiva, para entenderla un poco mejor. La función expresiva, también denominada función emotiva o sintomática, es una función que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, sentimientos, emociones, creencias o demás aspectos subjetivos del emisor, la cual permite la comunicación de sus realidades interiores. Esto generalmente se lleva a cabo mediante oraciones exclamativas en primera persona, aunque también pueden tener la forma de preguntas retóricas o aseveraciones sarcásticas. Sin embargo, la función expresiva también tiene algún tipo de referencialidad, como expresiones que poseen un asidero en un referente real o tratan sobre eventos reales y concretos, pero en ellas predomina la intención expresiva, es decir, el deseo de revelar la interioridad del emisor, más que describir una realidad exterior y objetiva. La función expresiva del lenguaje también se puede resaltar por medio de aspectos propios del lenguaje no verbal, como los gestos, los tics o la intensidad de la voz. Una oración puede adquirir un tono verdaderamente emotivo, no solo las palabras que se usan, sino también con la forma en que el emisor las emite, valiendo del lenguaje no verbal que refuerza las expresiones verbales propiamente dichas. Algunos ejemplos de uso expresivo de la lengua son los siguientes. Expresiones que refieren sensaciones físicas: ay, me duele, ah, qué bien se siente, o me va a reventar la cabeza. Maldiciones o lamentos: que me parta un rayo. Exclamaciones de alegría: qué felicidad, no lo puedo creer. Expresiones de deseo: ojalá, qué más quisiera yo. Su importancia. El valor del lenguaje y de sus funciones es de vital importancia para poder expresarnos y entender lo que otros nos quieran transmitir o dar a conocer. La comunicación y el lenguaje van más allá de emitir un mensaje, también busca afectar y generar una reacción en el receptor. Nos permite la comprensión del mundo y la resolución de problemas. Nos permite comprender las emociones y es el vehículo fundamental para la interacción social, para el establecimiento de relaciones sociales y en el desarrollo de la afectividad. Permite que los demás puedan empatizar con nosotros y mostrar que la comunicación nos ayuda a estrechar lazos con los demás, mejora nuestra autoestima y proporciona una mayor conexión con uno mismo. Muchas personas son incapaces de expresar lo que sienten, simplemente porque no lo saben bien. Seguramente no poseen un vocabulario amplio y adecuado sobre las emociones y les resulte verdaderamente difícil eh, identificar qué sentimientos están experimentando. La alexitimia, el no expresar ni sentir, cómo se identifica y consiste la dificultad de sentir, reconocer y expresar emociones, tanto en uno mismo como en las relaciones con otros. En general, es el trastorno de imposibilidad de expresar, de afectar sus propias emociones, por lo tanto, darle nombre. Las fusiones expresivas son importantes porque nos permiten comunicarnos y transmitir nuestras emociones, pensamientos y sentimientos a los demás. Además, nos ayudan a conectarnos con los demás y crear relaciones significativas. Las habilidades expresivas también pueden mejorar nuestra autoestima, confianza y pueden ser beneficios para nuestra salud mental y emocional. En resumen, las funciones expresivas son una parte importante de nuestra vida social y emocional y pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida en general. Las funciones expresivas del lenguaje. Las funciones expresivas del lenguaje, también denominada función emotiva o sistemática, es una función lingüística que se emplea en el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, sentimientos, emociones, creencias o demás aspectos subjetivos del emisor. Se trata de una de las 6 funciones del lenguaje, descritas por el filósofo y lingüista ruso Roman Jakobson, junto con la apelativa, la referencial, la fáctica, la poética y la metalingüística.
Este tipo de función es una de las más utilizadas y tiene como objetivo mostrar la intención del hablante cuando transmite una determinada información. Esta función está basada en la subjetividad del emisor, por lo que quien transmite el mensaje desempeña el papel más importante en la comunicación, puesto que es esa persona quien expresa sus sentimientos a su receptor. La función expresiva y los medios de comunicación. Durante las primeras etapas de la vida, los seres humanos disponen solamente del lenguaje no verbal para expresar sus estados de ánimo. Los bebés, aunque no sepan hablar, consiguen de una u otra manera transmitir lo que quieren transmitir: hambre, dolor, alegría, por medio de sus gestos, sus llantos, inflexiones de la voz y contactos corporales. De hecho, se podría decir que los pequeños solo disponen del lenguaje afectivo para transmitir sus estados de ánimo. Sin embargo, a medida que vamos creciendo y dominando el lenguaje verbal, adquirimos la capacidad de usar las demás funciones del lenguaje. Los gestos del humano adulto pueden ser intencionales y tener más de una interpretación, pero el mensaje directo se expresa valiéndose de las palabras, aunque reforzándolo con lenguaje no verbal, como hemos comentado antes. Esto es algo que podemos ver con relativa facilidad con los medios de comunicación. Las ideas de Vygotsky sobre el lenguaje y pensamiento. Vygotsky sugiere que fue el uso del lenguaje lo que originalmente permitió el pensamiento humano, la interacción social y la diferenciación con otras especies. Para Vygotsky, el lenguaje desempeña dos funciones fundamentales. Como herramienta cultural o comunicativa, la utilizamos para compartir y desarrollar conjuntamente el conocimiento y la cultura, permitiendo que la organización social del ser humano exista y continúe. Como una herramienta psicológica, el lenguaje se utiliza desde la infancia para organizar los pensamientos individuales, para razonar, planificar y revisar las acciones. Para Vygotsky, la función del lenguaje y el pensamiento durante la infancia marca el desarrollo mental futuro. La habilidad del pensamiento verbal es la diferencia más significativa respecto a otros animales. Funciones del lenguaje cultural y psicológico. Otros elementos importantes en el desarrollo psicológico del niño y niñas es la idea de que las dos funciones del lenguaje, la cultural y la psicológica, estén integradas. Niños y niñas escuchan a las personas de su comunidad utilizar el lenguaje para describir experiencias y conseguir que las cosas se hagan, y aprenden esas vías culturales con palabras para convertirlas en sus herramientas psicológicas. Si el proceso es exitoso, niños y niñas conocerán modos de dar sentido al mundo a la vez que aprenden habilidades de comunicación para convertirse en miembros activos de sus comunidades. Vygotsky vio a las personas y sus sociedades unidas por el lenguaje a una espiral de cambio histórica, continua y dinámica. Trastorno del lenguaje en niños. ¿Qué pasa si un niño no desarrolla bien sus funciones expresivas en cuanto al lenguaje? El trastorno del lenguaje en los niños se refiere a problemas con el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Los niños pueden tener problemas con uno o ambos de los siguientes: darse a entender o comunicar su mensaje a otro es trastorno del lenguaje expresivo. Entender el mensaje proveniente de otro es trastorno del lenguaje receptivo. Los niños con trastornos del lenguaje pueden producir sonidos y su discurso se puede entender. Las causas es que la mayoría de los bebés y niños desarrollan el lenguaje naturalmente comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje,
Un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Los niños también pueden o deben ser físicamente capaces de formar el discurso. Hasta 1 de cada 20 niños tiene síntomas de un trastorno del lenguaje. Cuando la causa se desconoce, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Los problemas con las habilidades lingüísticas receptivas comienzan generalmente antes de los 4 años de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixto son ocasionados por una lesión cerebral. Estas afecciones algunas veces se diagnostican de manera errónea como trastornos del desarrollo. Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del desarrollo, trastornos del espectro autista, pérdida de la audición, dificultades del aprendizaje, daños al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia. Los trastornos del lenguaje en muy pocas ocasiones son causados por la falta de inteligencia, ya que no son los mismos que retraso en el lenguaje. Con este último, el niño desarrolla y habla y el lenguaje de la misma manera que otros niños, pero posteriormente, en los trastornos del lenguaje, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. El niño puede tener algunas habilidades del lenguaje, pero no otras, o la manera como estas habilidades se desarrollan será diferente de lo usual.